ahorita Moab representa eso, representa el pecado. Y sin embargo, esta familia tomó la decisión de ir ahí. Pero Dios, ¿será que Dios lo dejó bueno, vos tomaste tus decisiones, ahora quédate en ese lugar? Y bueno, pasaron los años y pasaron cosas. Noemí quedó viuda, ella siguió un tiempo más, sus hijos se casaron, tuvieron esposas, pero resulta que los hijos también murieron. Y sin embargo, en ese lugar drástico, trágico, donde le habían pasado todo eso, Dios larga una luz. Dios muestra su amor. Dios da otra oportunidad. Saben que el libro de Ruth enseña que la lealtad es incondicional por parte de Ruth, ¿no? Cuando ella algo en ese tiempo que tuvo conoció de su suegra, veía cómo oraba, veía cómo estaba, veía aún cómo permanecía luego que enviudó. Y fue eso lo que la llevó a querer tener el mismo Dios que tenía su suegra. Este libro representa la redención, ¿no? Destaca cómo Dios utiliza a personas ordinarias, incluso extranjeras y viudas, para sus grandes planes, recompensando la fe, la humildad y el trabajo arduo con el cumplimiento de su propósito. Aunque muchas veces uno tome malas decisiones, Dios no nos deja al azar. Dios siempre va a tender su mano de poder. Dios siempre va a querer que nosotros volvamos al redil. Y siempre Él, en medio de las situaciones difíciles, Él muestra que aún, como dice, ¿no? Que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios, aún en medio de la dificultad, aún ahí en medio del desastre, de todo lo trágico que había pasado. Dios muestra que Él tiene un propósito. Y en este libro vemos entonces la lealtad y la fidelidad incondicional. Allí en Ruth 1 del 16 al 17, si me ayuda, 1, 16 al 17, va a decir así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Ahí vemos la fidelidad incondicional. Ruth podía decir, no, ¿qué me voy a ir con mi suegra? Me quedo en mi país, me quedo en mi nación, soy joven, puedo encontrar otro esposo dentro de mi entorno, dentro de mi cultura. Sin embargo, ella algo había recibido de parte de Dios, porque ella dijo, no. Cuando le dio la elección, dijo, Noemí le dijo, yo no las puedo, o sea, una persona, quedarse viuda era quedarse en la miseria, porque el que sustentaba la casa era el varón. Entonces se quedaba a la merced de una ayuda que pudieran dar el entorno, digamos, lo que sean gobiernos y eso, a esas viudas, y habían sistemas, ¿no?, que cuando espigaban, dejaban y ellas iban recogiendo, pero era mínimo. Sin embargo, Dios la alcanzó. Y muestra acá, ¿no?, cómo Dios es cuando uno es fiel. Dice, la lealtad y la fidelidad. Y el lema de este año es, cada uno cosecha lo que siembra. Que si este año, además de las cosas que ya venimos hablando, ¿no?, como en entrar en un discipulado, en invertir un tiempo, una hora semanal para discipular y para ser discipulado, en tantas cosas, en salir a evangelizar, ¿qué si yo agrego una cuota más? Si yo empiezo a ver en mi familia, en mi entorno, bueno, ¿a quién yo puedo, a pesar de su mala actitud, yo puedo ser leal? Quizás ese familiar no está para mí, siempre habla de mí, o es una persona que nunca está presente. Pero yo, en mi entender, voy a ser leal. ¿Para qué? Para que esa persona pueda al menos conocer a Dios. Ruth conoció a Dios a través de su suegra, de Noemí, porque algo tenía.
Y el deseo de Dios que nosotros podamos tener ese corazón y que comencemos a cosechar, comencemos a sembrar la semilla, ser leales. Si alguien nos cuenta algo, es a nosotros. Sé leal, no repartas lo que te comentan. No, sé fiel, sé una persona íntegra, orá por la otra persona. Entonces, extraemos un principio del libro, la lealtad, que es algo que hoy en día no existe. Muy poco la lealtad, o sea, es algo que es obsoleto en el mundo, en el sistema en el cual vivimos. Pero sin embargo, Ruth mostró una lealtad y una fidelidad incondicional. Pero no solo eso mostró. Dios muestra la providencia de Dios en los detalles. Vamos allí al capítulo 2, ¿no? Y dice que aunque todo estaba mal, aunque había pobreza, aunque había muerte, Dios guía cada pequeño detalle y evento, y no es una casualidad. Tenía alguien en el instituto que decía es una diosidad, no sé si era Richard, pero alguien decía no es casualidad de la vida, es una diosidad, es Dios que prepara eso que coincide con lo que nosotros estamos esperando o con lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Ahí Dios prepara, ¿no?, la vida de vos para llevar a cabo su plan redentor, ¿no? Y en todo el capítulo 2, ahí vemos, ¿no? Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Era un saludo que tenían. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar en otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y ahí Dios mostró su gracia sobre la vida de Ruth. En aquel tiempo la persona, si quedaba sola, heredaba todo. ¿Y qué pasaba? Parece que había otro pariente además de Boz. Pero ¿qué pasó? Llevados los testigos y todos, se tenía que quedar también en este caso con la viuda de Ruth. Y ese otro pariente no quería. Entonces fueron ante las autoridades, los ancianos de ese lugar, hicieron, ¿no? Después más adelante va a decir ahí todo el protocolo que hicieron en el 4.7, ¿no? De esa costumbre que había, vamos al 4.7 y ahí explica, pero yo les voy contando esta historia. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando alguien quedaba viudo, se tenía que tomar todo lo de él. Entonces ese primer pariente que había no quería a Ruth, pero Boz era una persona mayor y él le agradó que ella se haya fijado quizás en un hombre mayor y no haya elegido por una persona joven, ¿no? Y así fue que Ruth quedó con Boz. La redención y la gracia. Boz actúa como un pariente redentor. El redentor del griego es el Goel, aquel que toma el lugar. Y Boz es un tipo de Cristo,
porque Cristo fue eso lo que hizo por nosotros. Él nos redimió ¿de qué? Del pecado. Él tomó nuestro lugar. En aquel tiempo, ¿no? Si vamos ahí al 4:7, dice la costumbre de aquellos... 4:7, la costumbre en aquellos tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y al intercambio de las tierras para confirmar cualquier asunto, era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Era un protocolo, era una costumbre que hacían. Entonces yo venía, me sacaba el zapato, le daba a él y era como si, bueno, todo lo que es mío te lo paso a vos. Entonces eso fue lo que hicieron y así... Ruth, ¿no? Y Noemí, toda la familia fue redimida por vos. Y qué bendición, ¿no? Porque cuando alguien puede entrar en el propósito de Dios, quizás mirando desde otro lado, uno podría decir, sí, pero todo lo que le pasó, murió el esposo, murieron los 2 hijos, todo lo que pasó, pero sin embargo, pasado todo eso, ¿quién iba a pensar que del linaje, de ahí, de alguien inconversa, iba a salir, bueno, más adelante vamos a ver que de la línea de David y salió Jesucristo, ¿no? De este mismo libro sacamos la universalidad de la fe. ¿Por qué es algo universal la fe? Porque es para todos, para cuantos quieran venir, para cuantos estén sedientos. Lo único que necesitamos es querer tener a Dios, es querer buscar. Y la fe es así, porque no hay que pagar nada. Al Señor se lo recibe por fe y es por gracia. Decido en este día recibir a Cristo, decido cambiar de vida, decido que Él sea el Señor de mi vida. Pero si volvemos al comienzo, yo ya soy cristiano, ya estoy en el camino del Señor, pero será que en medio de las situaciones difíciles yo me voy a mover de la casa de pan de Belén, me voy a mover de la alabanza, porque era Belén de Judá, y Judá significa, es un simbolismo de alabanza. ¿Será que yo me muevo para reflexionar y para decir, Señor, dame entereza, dame firmeza, para que yo no me mueva? Porque si era la tierra, es la tierra de Dios. En ese tiempo estaban reinando los jueces y la mayoría de los jueces eran malos porque no honraban a Dios. Y era un tiempo donde ellos estaban pasando mal. ¿Pero acaso Dios no estaba con ellos? Entonces en la vida del cristiano muchas veces nos va a tocar pasar situaciones difíciles. Pero eso no implica que Dios no está con nosotros. El hecho que hayan pérdidas, que hayan situaciones horribles, no implica que Dios haya soltado nuestro brazo, porque en Isaías dice que Él nos tiene esculpido en las palmas de sus manos, ¿no? Y yo me imagino la mano de Dios, una mano grandota, ¿no? Y nosotros estamos adentro. Él no va a ser así para tirarnos, a menos que nosotros quieramos salir de Él, que nosotros quieramos salir de su gracia, que querramos irnos y no tener a Dios en nuestras vidas. Él no nos va a soltar. Porque dice que Él nos trajo con cuerdas de amor o de dolor, como sea, pero Él nos quiere con nosotros. Y Dios siempre tiene un plan mayor a pesar de que no entiendo lo que pasa, pero que nosotros podamos reflexionar en esta mañana que Belén significa casa de pan, Judá significa alabanza. Bueno, aunque yo no vea pan en mi mesa, aunque yo no vea alegría en mi corazón, porque eso simboliza la alabanza, ¿no? Alegría. Yo voy a permanecer, no nos movamos, no tomemos decisiones arrebatadas, rápidas, como compartíamos en el campamento, cuando Dios le dijo a Saúl, locamente has hecho, porque él agarró y quemó el sacrificio, como el profeta Samuel no llegaba, era en el 7º día y no llegaba, él fue y prendió el holocausto, y cuando él termina de prender, llega el profeta. Y el profeta le reprendió y le dijo, locamente has hecho. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué tomaste un lugar que no te correspondía? ¿Por qué hiciste eso? Que nosotros como hijos de Dios, estando en la situación que nos toque estar, que podamos permanecer en el Señor, permanecer en su casa, permanecer en lealtad
a Dios primeramente, pero a los nuestros, porque muchas veces entre nosotros nos equivocamos, pero seamos leales. Es el deseo de Dios que nosotros podamos ser transparentes, pero aunque me nuble, aunque trastabille, puedo volver, porque el Señor siempre tiene un plan perfecto para mí. Pero no solo eso, sino que dice allí, ¿no? La gracia que Dios, la gracia de ese Goel, de ese Redentor, hizo que toda la familia, algo que parecía totalmente quedado de lado, perdido, no había esperanza porque no había quien sustentara a esas dos mujeres, sin embargo, Dios preparó y Dios tornó todo para bien. Y si vamos al 4:13, vamos a ver cómo Dios trae alegría al corazón. Dios trae la providencia de Dios en los detalles. Dios trae la redención, Dios trae la gracia, Dios trae la lealtad. Y en el 4:13 dice así, del 13 al 22. Dice, vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esbón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y sabemos que del linaje de David salió Jesucristo. Algo que parecía oscuro totalmente, pero Dios tiene un propósito. Y que en esta mañana nosotros podamos tener presente algo. Las situaciones que estuvieron o que van a venir, no nos pueden mover de la casa de Dios. No nos pueden mover a tomar decisiones que van en contra de lo que yo aprendí. Qué lindo, ¿no? Porque esa mamá, Noemí, perdió a su esposo, perdió sus 2 hijos, pero qué honra, ¿no? Esa nuera le puso ese bebé y le puso en su regazo, ¿no? Como diciendo, hay alguien más ahora. Y eso es lo que Dios hace. Dios coloca, a veces salen cosas, Dios quita cosas de tu vida, pero Dios coloca otras. Pero que Dios nos dé en esta mañana ojos para ver, porque muchas veces nos quedamos en la queja y no logramos ver lo que Dios está haciendo. A veces no pasa nada. Dios trabaja en el silencio. Me encantó en una parte al comienzo de la lectura cuando decía, me manifestaré en Faraón y yo mostraré quién soy yo. Dios se manifiesta a través de las situaciones que nos pasan. Él muestra su poder, Él muestra su grandeza. Quiero que te pongas en pie en esta mañana y vamos a orar. Vamos a orar y ser específicos. Belén es casa de pan. Judá es alabanza. Moab espiritualmente representa el pecado, representa todo lo torcido. Porque la familia de Lot eran cristianos, amaban a Dios. Sin embargo, quisieron permanecer allí en Sodoma. Después todos conocemos la historia. Y llegó esto, ¿no? A ese incesto, y sin embargo quisieron volver ahí. Que Dios nos dé un corazón fuerte,
que podamos ser revestidos en esta mañana por el poder del Espíritu Santo para que pensamientos siquiera que vienen a nuestra mente de querer desistir de Belén, de la casa de pan, para ir a Moab, que representa el pecado, que Dios trabaje, que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente, porque el enemigo susurra pequeños pensamientos, pequeñas cositas, detalles, para quitarnos del propósito de Dios. Aunque en esta mañana no veas abundancia, aunque ahí gobernaban los jueces, había hambre, había pobreza, había tristeza, pero estaban en Belén, y Belén representaba casa de pan, aunque hay cosas que son temporales, y que tenemos que permanecer, y en la permanencia nos fortalecemos y podemos crecer en el camino cristiano. Pero Dios quiere que en esta mañana nosotros podamos ser sinceros delante de Él, y el Espíritu Santo nos hable, nos ministre, y solo Él sabe cómo hacer. Señor, en esta mañana te adoramos.